Bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de la Facultad de Medicina. En nombre del personal académico, administrativo, manual y cuerpo directivo de nuestra dependencia, agradecemos su participación en cada uno de nuestros eventos. Aprovecho esta oportunidad también para pedir a todos los asistentes mantengan sus micrófonos apagados durante toda la sesión y desactiven también sus cámaras con el fin de mantener una buena calidad de la transmisión. De igual forma, en sus pantallas podrán usar el chat durante toda la sesión para hacer las preguntas que responderemos al final de la presentación. El día de hoy contaremos con la presencia de un invitado de honor, quien es egresado de esta facultad y nos hablará sobre las perspectivas del desarrollo de la vacuna para el SARS-CoV-2. Pero antes de iniciar, quisiera ceder la palabra a nuestro director, el doctor Carlos Castro Sansores, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Castro. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Jesús Abraham Simón por haber aceptado participar en este proyecto que tenemos de difundir la ciencia a toda la comunidad y abierta a todo el mundo a través de tópicos selectos y tópicos de interés para la sociedad y para la comunidad. Definitivamente nos está tocando vivir tiempos inéditos, tiempos también difíciles. Si la memoria no me falla, además, este tiempo que nos está viviendo, que nos está tocando vivir, también ha permitido el desarrollo de la ciencia a gran escala y a una velocidad que no habíamos conocido. El desarrollar o estar a punto ya de concretar el desarrollo y la aplicación de una vacuna para una enfermedad nueva que ha surgido, como lo es el COVID-19, pues creo que es un rompehitos en la historia por la velocidad en la que se está trabajando. Y en ese sentido es sumamente importante que profesionales de alta calidad y jóvenes, como lo es el doctor Abraham Simón, esté trabajando en ello y quiera compartir sus conocimientos con nosotros y con la comunidad de la Facultad de Medicina. Por ello, creo que es sumamente importante la aportación que en este momento se va a realizar y que espero que todos los asistentes y todos los participantes aprovechen al máximo el conocimiento, la experiencia de lo que hoy estamos literalmente viviendo en tiempo real, lo que está sucediendo y que definitivamente marcará a la humanidad de manera permanente. No me extiendo más y le quiero agradecer nuevamente al doctor Jesús Abraham Simón el apoyo que le da a su facultad. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Castro, al doctor Edgar. Para mí, la verdad, es un verdadero privilegio poder tener la oportunidad de charlar con ustedes y con los miembros de la Facultad de Medicina, que es mi alma mater y a la cual aprecio mucho, y de verdad me siento muy privilegiado de poder platicar con ustedes por un rato. De verdad, muchas gracias, lo aprecio. Muchas gracias a usted, doctor. Igualmente, muchas gracias por las palabras, doctor Castro. La comunidad universitaria agradece los esfuerzos por promover espacios de actualización de todos los profesionales de la salud, desde una perspectiva científica y humanista que en la Facultad de Medicina siempre nos caracteriza. A continuación, el doctor Edgar García Santamaría, secretario académico de nuestra facultad, hará una breve introducción al tema y a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, doctor García. Está apagado el micrófono, doctor. Perdón, muy buenos días a todos. Para nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues es un gusto y un placer que nos acompañen en esta nueva modalidad de difusión. Uno de nuestros grandes compromisos, además de formar jóvenes bien preparados en el área de la salud, evidentemente es el sentido científico y humanístico. Otro de los grandes compromisos es la responsabilidad social, más en estos momentos de pandemia, y esa es la razón por la que hemos continuado con esta difusión a través de estos modelos de webinar. Realmente el mundo espera tener pronto las vacunas
como nunca antes en la historia de la medicina, al menos en la historia moderna, y con más razón ahorita con esta condición de pandemia, el conocer vacunación, que para nosotros los médicos siempre ha sido pues uno de los pilares en la prevención de muchas enfermedades. Evidentemente, las enfermedades infectocontagiosas hoy por hoy pues termina siendo la importancia de vida. Por consiguiente, pues tenemos una expectativa grandísima, ¿no? Y nuestro invitado de honor el día de hoy pues nos va a dar una perspectiva, creo, más real de lo que está pasando, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, que esto es trascendente para nosotros como región, porque pues no es por presumir, pero siempre nosotros en el sureste y más nuestros colegas médicos siempre se han caracterizado por ser pilares, han sido pioneros y pues muchos adjetivos favorables hacia esto. Entonces, igual no me extiendo, les agradezco muchísimo a todos los que estén ahorita conectados, le agradezco al doctor Castro que nos dé la oportunidad de seguir con esta difusión y principalmente a nuestro invitado del día de hoy, un colega, un amigo, un conocido desde épocas de estudiante, y pues sé y me consta que ha sido una persona muy responsable en estos temas y que le agradezco infinitamente y pues bienvenido, doctor. Gracias. Gracias a usted, doctor Edgar, es muy amable en sus palabras. Bueno, pues para no extendernos más en esta introducción al webinar del día de hoy, les dejamos con la palabra, les damos la palabra al doctor Jesús Adán Simón para que nos pueda hacer su presentación. Adelante, doctor. Ya tenemos las diapositivas visibles, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Sí, pues primero que nada, de nuevo, muchas gracias a la Facultad de Medicina de nuestra honorable Universidad Autónoma de Yucatán, al doctor Castro, al doctor Edgar por esta invitación. Y gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta conversación, en donde vamos a charlar un poco acerca de tal vez uno de los temas más importantes, no solo del momento, sino de la historia de la medicina, y esto por muchas razones. Desde mi perspectiva, hablamos de que esta pandemia ha sido la pandemia del siglo. La referencia más cercana fue la pandemia de la influenza, pero debo decir que fueron otros momentos, otras épocas, no son comparables de ninguna manera a lo que estamos viviendo hoy en día. Y específicamente, uno de los temas de mayor interés para la gente es cuál va a ser la participación de las vacunas en la resolución de este problema. No voy a hablar mucho acerca de lo que es el COVID y de lo que tiene el impacto que ha tenido en nosotros. Creo que en un webinar previo ya se ha hablado con excelencia acerca de este tema, pero quisiera resaltarles el por qué es tal vez la enfermedad de la historia de la humanidad. Esto ha puesto de rodillas al mundo, ha cerrado fronteras, ha trastornado economías y en salud ha desbordado todos los sistemas de salud del país. La mayor parte de la comunidad médica y de los trabajadores de la salud tienen ya un año y están sumamente agotados en este proceso de atención continua hacia los pacientes que desafortunadamente se han infectado por el SARS-CoV-2. Y nada más para ponerles un poquitito en perspectiva, este año solo en América Latina nos ha costado más de 1 millón de vidas. Y definitivamente hay que encontrar un camino y un camino pronto para la solución de este problema. Hay diferentes caminos para resolver el problema de la pandemia. Una de ellas es lo que se conoce como inmunidad de rebaño, es decir,
que todos nosotros nos fuéramos infectando de una manera gradual. Y para obtener una inmunidad de rebaño se requeriría que el 70% de la población se infectara de manera natural con el virus SARS-CoV-2. Y esto, desde mi punto de vista, no es el mejor camino. De hecho, no es el camino. Nuevamente, para ponerles en perspectiva, en nuestro país, hoy en día, cifras oficiales hablan que alrededor del 1% de la población se ha infectado. Hay quien dice que hasta el 3%, independientemente del porcentaje de infectados en el país. Este es muy pequeño todavía y eso nos ha costado más de 100.000 vidas. Imaginémonos el costo en términos de vida que tendría esperar la infección natural del 70% de la población. Creo que sería algo que difícilmente podríamos superar. Así que hay que encontrar otros caminos y en las enfermedades infectocontagiosas, una de las cosas que nos ha salvado de diferentes epidemias y pandemias ha sido la vacunación. En este momento hay miles de investigadores a través del mundo tratando de resolver este problema en diferentes áreas. Y si bien hemos tenido muchos avances, lo cierto es que lo que hoy es claro es que los únicos 2 tratamientos eficaces que han mostrado utilidad en pacientes con COVID son el grupo de los esteroides, específicamente en el estudio británico, en donde se encontró que reducía de una manera significativa la mortalidad de los pacientes hospitalizados. Y hoy sabemos también que dentro de la fisiopatología de la enfermedad, además del daño en diferentes tejidos, uno de los principales blancos es el endotelio vascular, lo que genera fenómenos protrombóticos y en consecuencia mayor daño vascular y daño a diferentes tejidos. Por lo cual se ha establecido que el estándar de tratamiento para pacientes hospitalizados, aclaro, es esteroides y anticoagulantes. A nivel del mundo, así como nosotros, seguimos trabajando en diferentes líneas de investigación. En nuestro centro estamos trabajando intensamente en la búsqueda de antivirales, no solamente químicos, sino a través de terapia biológica con anticuerpos neutralizantes. Estamos trabajando en la parte de la respuesta inflamatoria y la inmunorregulación en la infección por el SARS-CoV-2. Estamos trabajando también en la profilaxis, en el tratamiento profiláctico de los contactos de los pacientes infectados. Seguimos trabajando intensamente en asistencia domiciliaria para pacientes infectados, pero todo esto está en proceso. Y si bien todo esto es útil, yo creo que el eje para atenuar el impacto que tiene la epidemia o la pandemia es el desarrollo de una vacuna que sea eficaz, primero que sea segura y después de que tenga un nivel de eficacia aceptable. Y aquí en esta diapositiva no quisiera detenerme mucho para hablar acerca del virus SARS-CoV-2. Esta es una caricatura de la estructura molecular del virus SARS-CoV-2 y quisiera utilizarla para resaltar una porción muy importante, no solamente en la fisiopatología de la enfermedad, sino en el desarrollo de vacunas y tratamientos potenciales. Y esta estructura es la que constituye las puntas de la corona y por lo cual se le llama a este virus coronavirus
y que es la proteína S. Esta glucoproteína es fundamental en la fisiopatología y en el desarrollo de diferentes estrategias de tratamiento, porque recordemos que estas espículas son las que van a interactuar con ligandos celulares, como es el receptor ECA. Si nosotros somos capaces de bloquear a la proteína S, ya sea a su subunidad 1 o 2, que interactúan con el receptor ECA y con otras proteínserinas, pues prácticamente estaríamos evitando que el virus infecte a la célula y en consecuencia el desarrollo de COVID. Entonces, en términos generales y en términos globales, la mayor parte de los esfuerzos en el desarrollo de vacunas y tratamientos están enfocados a esta glicoproteína conocida como la proteína S. En esta diapositiva podemos ver lo que les platicaba. Para que este virus pueda infectar a la célula es fundamental que la proteína S entre en contacto con el receptor ECA y con algunas proteínserinas para que pueda secuestrar a la célula, secuestrar toda su estructura, no solamente para sobrevivir, sino para proliferarse. Por lo tanto, este es el elemento clave para cualquiera de los tratamientos o vacunas que quisiéramos desarrollar. Para entender cómo funciona una vacuna y luego hablar de las perspectivas de la vacuna, hay que entender un poquitito cómo es la respuesta inmune ante un virus. Porque la vacunación en sí lo único que hace es replicar lo que ocurre de manera natural durante una infección. Cuando una célula es infectada por un virus como el SARS-CoV-2, habitualmente a través del procesamiento antigénico, recordemos que la mayor parte de nuestras células expresan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y esto permite que después del procesamiento antigénico, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 pueda iniciar una respuesta inmune adaptativa presentando el antígeno específicamente hacia las células CD8. En el caso específico de un grupo de células conocidas como células presentadoras de antígeno, ellas también son capaces de expresar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Específicamente, células como el sistema monocito macrófago, las células dendríticas e incluso las células plasmáticas son capaces de, además de procesar antígeno, presentar estos antígenos en la superficie celular y ser reconocidas por las células claves de la respuesta inmune adaptativa, que son las células TCD4 positivas. Una vez que estas células TCD4 positivas han sido activadas, se comenzará a enviar una serie de mensajes que va a tener como consecuencia el reclutamiento y la incorporación de prácticamente todos los grupos celulares que tienen como objetivo fundamental la depuración del antígeno presentado. De igual manera, se activan las células plasmáticas, que son las responsables de la producción de anticuerpos neutralizantes, y se desencadena una respuesta inmune adaptativa completa. Como nuestro blanco principal a atacar es la proteína S, vamos a usar esta misma diapositiva para tratar de entender cómo se generan las vacunas. A lo largo de la historia hemos utilizado diferentes elementos para vacunar: virus vivos atenuados, virus muertos, algunas proteínas virales, vacunas DNA,
Pero quisiera tocar específicamente dos tipos de vacunas, que son las vacunas vectoriales y las vacunas RNA, porque durante esta pandemia son los tipos de vacuna que están teniendo mayor impacto y mejores resultados. Entonces me parece que es muy relevante revisar un poco más a detalle qué son las vacunas vectoriales y qué resultados han tenido, y las RNA. No vamos a tocar todos los tipos de vacunas porque en este momento hay más de 120 vacunas en desarrollo y nos llevaría muchísimas horas hablar de todas ellas. ¿Qué es una vacuna vectorial? No es muy complejo entenderlo. Normalmente lo que se hace para generar una vacuna vectorial es que se utiliza un transportador, que es precisamente el vector. En el caso del SARS-CoV-2 y las vacunas relacionadas, el vector que se ha utilizado en la mayor parte de los casos es la familia de los adenovirus. Y principalmente se han utilizado el adenovirus del subtipo 5, el adenovirus del subtipo 26, y en una vacuna que es la de AstraZeneca, la vacuna que de origen tiene el nombre ChAdOx1, se utilizó un adenovirus que solamente infecta a primates. Entonces, estos adenovirus son utilizados como el transporte del antígeno. A través de ingeniería molecular, recordemos que el blanco nuevamente es la proteína S, se toma la información de la proteína S y se fusiona con el transportador o con el vector. Posteriormente se inocula a los pacientes y se espera que se genere una respuesta inmune adaptativa directamente contra el elemento clave que es la proteína S. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que se ha logrado con esta vacuna y voy a poner de ejemplo una vacuna importante para México, puesto que los ensayos clínicos fase 3 se están desarrollando no solamente en nuestro país, sino específicamente se están desarrollando aquí en Yucatán, y tenemos nosotros el privilegio de ser parte del grupo de investigadores que está desarrollando la fase 3 de esta vacuna. Y me refiero específicamente a la vacuna CanSino, que es uno de los ejemplos de las vacunas vectoriales. Voy a presentarles los resultados de la fase 2. Solo diré que en la fase 1, que tuvo como objetivo evaluar la seguridad de la vacuna, se encontró que ningún paciente presentó efectos adversos serios que requirieran hospitalización y mucho menos muerte relacionada con la vacunación. En este estudio fase 2 se incluyeron alrededor de 500 participantes. El objetivo esencial fue evaluar la eficacia y desde luego de manera continua hay que seguir evaluando la seguridad de estas vacunas. Ellos fueron aleatorizados en 3 grupos para recibir una sola dosis. Ojo, esta es la única o una de las pocas que se utiliza en monodosis. Esto es sumamente relevante porque recordemos que no podemos pensar en pequeño. Nuestro planeta tiene alrededor de 7.800 millones de habitantes. El usar una dosis implicaría que solo tendríamos que darle la vuelta al mundo una vez. El tener que usar vacunas que requieran 1 o 2 refuerzos implicaría 2 veces darle la vuelta al mundo. Entonces, en este ensayo se aleatorizaron a 2 diferentes dosis, 1 por 10 a la 10 y 5 por 10 a la 11, o placebo en monodosis. Además de la seguridad, se evaluó la respuesta humoral y la respuesta celular. En esta diapositiva se nos presentan los resultados de la respuesta humoral, es decir, la producción de anticuerpos,
Y quisiera llamar su atención en esta gráfica en particular. Estos puntos rojos representan, como vemos en este eje, el porcentaje de sujetos que desarrollaron anticuerpos neutralizantes. Y como podemos ver en ambos grupos, tanto en el grupo de 1/10 como en el de 5/10, cerca del 100% de estos sujetos expuestos a la vacuna AD5 desarrollaron títulos altos de anticuerpos neutralizantes, lo cual es verdaderamente importante. En esta diapositiva quisiera yo mostrarles lo que ocurrió con la respuesta celular. En este grupo tenemos la basal y en azul y verde, los puntos en azul y verde representan los vacunados con las 2 diferentes dosis de la vacuna CanSino y en rojo el grupo placebo. Como podemos ver a través de la medición de interferón, vemos que la mayor parte de estos sujetos que fueron expuestos a la vacuna desarrollaron una respuesta celular significativa. Es decir, esta vacuna con una sola dosis no solo es capaz de producir una respuesta humoral, sino también es capaz de producir una respuesta robusta. Pero no es menos importante hablar de los efectos adversos. Y les decía que hasta este momento no se ha presentado ningún efecto adverso grave que lleve a hospitalización y mucho menos a muerte. Pero al igual que otras vacunas, es común encontrar algunos efectos secundarios que se presentan en esta tabla, pero que suelen ser menores y autolimitados. Los más comunes son dolor en el sitio de inyección, en algunos pacientes se presenta cefalea, en otros un poco de fiebre o fatiga, que son los principales síntomas relacionados a la vacunación y que suelen presentarse dentro de las primeras 24 horas después de la administración de esta vacuna AD5. Con estos resultados se pudo concluir que esta vacuna tiene un muy buen perfil de seguridad, puesto que no hay eventos adversos graves, tiene una respuesta humoral cercana al 100% y una robusta respuesta celular. Estos resultados fueron los que dieron pie al inicio de los ensayos clínicos fase 3, en donde el país protagónico, les insisto, es México, y en donde estamos colaborando con institutos tan importantes como otra de mis alma mater, como es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Entonces, estos resultados han sido muy similares con las respuestas vectoriales. Casi todas ellas tienen una respuesta del 90% de eficacia, lo cual debo decirles que es muy bueno, porque cuando iniciamos el proceso de desarrollo de la vacuna, nuestra aspiración era tener una eficacia de no más del 30%, algo cercano a lo que nos ofrece la influenza. El tener eficacias alrededor del 90% son muy buenas noticias, sobre todo considerando que se están rompiendo récords en cuanto al desarrollo y producción de vacunas. Les platicaba que el otro grupo relevante son las vacunas RNA mensajero. Debo decirles que las vacunas RNA, a diferencia de las vectoriales, nunca se habían probado en humanos. Esta es la primera vez que se utiliza esta tecnología. Hay antecedentes del uso en animales, pero cuando uno intenta explorar las vacunas que se desarrollan para evitar o prevenir enfermedades en animales, es muy difícil interpretar la información porque no hay tanto rigor científico como cuando se expone en humanos. Entonces, lo que nosotros sabemos de las vacunas RNA todavía es muy poco.
Es una tecnología muy interesante, pero somos todavía muy jóvenes en el conocimiento. ¿Y qué es una vacuna RNA? Esto es no muy complejo de explicar. En lugar de que nosotros le inoculemos al individuo el antígeno al cual queremos sensibilizar el sistema inmunológico, lo que hacemos es que, debido a que ya contamos con la secuencia completa del SARS-CoV-2, es extraer el segmento del genoma que codifica para la proteína S, que es el elemento clave que queremos atacar. A través de una plantilla de DNA se producen estas secuencias de RNA y no se inocula directamente el RNA mensajero por una sencilla razón. Recordemos que todos los seres humanos no solamente tenemos DNAsas, sino también tenemos RNAsas circulando. De tal manera que si inyectáramos solamente el RNA, sería depurado inmediatamente y no tendría ninguna utilidad. Así que lo que se diseñó fue ponerle una membrana lipídica similar a lo que ocurre en las células, en donde existe una membrana bilipídica. Entonces, una vez que se obtuvo esta vacuna, se inocula a los individuos y en lugar, les insisto, de desencadenar una respuesta inmune contra la proteína S, este DNA lo que hace es que se incorpora a la célula y a través de los ribosomas empieza a sintetizar proteína S y a liberarla a la circulación. Siendo la proteína S un antígeno no reconocido por nuestro sistema inmunológico, es decir, un antígeno extraño, la respuesta natural de nuestro sistema inmune, en consecuencia, será desencadenar una respuesta inmune adaptativa, generar memoria para que cuando el virus SARS-CoV-2 nos infecte, nuestro sistema inmunológico ya esté preparado para protegerse contra ese virus y evitar la infección o bien atenuarla. Vamos a ver un ejemplo de lo que se ha obtenido con estas vacunas. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para decirles que en realidad es muy difícil tener acceso a la información porque la generación del conocimiento en el último año ha sido muy rápida. Yo voy a presentarles una de las vacunas que representa al grupo de las vacunas RNA, que es la más famosa, la más reconocida, que es la Pfizer. Hay otra de los Institutos Nacionales de Salud, que es la vacuna Moderna. Pero como vamos a ver más adelante, hay todavía falta de información. A lo único que nosotros tenemos acceso en este momento es a los estudios fase 1-2. Pfizer decidió hacer en un solo ensayo su fase 1 y 2 y solamente incluyó 45 participantes. Aquí están las edades y estos 45 fueron divididos en 4 grupos: 100, 30, 100 microgramos o placebo. A diferencia de la primera vacuna, en este caso se administró una dosis en el día 0 y una segunda dosis en el día 21. Los objetivos fueron muy similares, es decir, evaluar primero que nada la seguridad, la respuesta humoral y la respuesta celular. Pero esta información es solo de 45 pacientes, nada más. En estas gráficas podemos ver cómo, al comparar con placebo, todos aquellos sujetos con las diferentes dosis utilizadas fueron capaces de producir niveles generosos de anticuerpos neutralizantes, tanto desde los 7 días después de vacunados, después de los 7 días de la primera dosis, después de la dosis al día 21 y en los días posteriores. Es decir, las vacunas RNA, al igual que las vacunas vectoriales, parecen
parecen ser capaces de generar una respuesta humoral generosa. No puedo hablar de cifras como en el ensayo previo porque no están reportadas. Simplemente están reportados los títulos de anticuerpos que desarrollaron los sujetos. Aquí podemos ver la respuesta celular, y la respuesta celular no fue tan impactante como esperábamos. En las primeras gráficas de cajón y bigotes, aquí tenemos la línea basal, aquí tenemos del día 1-3, después de la primera dosis. En azul está el placebo y en el resto de los colores las 3 diferentes dosis. Y como podemos ver, no hay una gran diferencia en la respuesta celular entre el grupo placebo y las diferentes dosis de la vacuna Pfizer. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que la vacuna Pfizer es eficaz en un 95%. ¿Y lo sabemos a partir de qué? A partir de notas de prensa. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y no estoy poniendo en duda la calidad de la vacuna, pero creo que para que una vacuna pueda ser validada, tiene que ser sometida al juicio de todos los científicos. Y antes de pensar a empezar a vacunar a los sujetos, tenemos que tener acceso a la información y en este momento no hay acceso a la información. Con estos resultados, en esta vacuna tampoco se encontraron efectos adversos graves que llevaran a hospitalización o muerte, pero sí se encontró que en 80%, alrededor de 80%, podían tener mucha fatiga, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza. En términos generales, síntomas similares a los encontrados con las vacunas vectoriales. Con esto se pudo concluir, no más allá, que tenía un buen perfil de seguridad, una buena respuesta humoral, no tan buena respuesta celular, podemos llamar modesta respuesta celular, y esto llevó a los estudios fase 3, que aparentemente, según notas periodísticas, ya se terminaron, e incluso países como Reino Unido ha iniciado vacunación masiva. Hace un par de días vacunaron a la primera paciente con una vacuna de la cual todavía no tenemos información. Y ya casi para terminar, me robé esta diapositiva de internet porque me parece que representa cuál es el panorama global de las vacunas. Y lo que prevalece aquí es ausencia de información. Como podemos ver, la mayor parte de las vacunas han reportado en revistas científicas su fase 1 y fase 2. Muchas de ellas ni siquiera la fase 2. Y a pesar de que ya se encuentran en fases avanzadas, como fases 3, pero lo cierto es que no tenemos información que nos pueda permitir hacer un análisis crítico de cuál es la seguridad y cuál es la eficacia de estas vacunas. Yo espero que en las siguientes semanas podamos tener acceso a esta información para empezar a tener información sólida. Entonces, el mensaje que quiero darles a través de esta diapositiva es que hay todavía mucha información pendiente por reportar a la comunidad científica. Para finalizar, yo veo un panorama muy alentador a nivel global. Tanto las vacunas vectoriales y con lo poco que sabemos de las vacunas RNA mensajero, los resultados han superado por mucho lo que nosotros esperábamos. Tienen una eficacia alrededor del 90% en su mayoría. Para darles una idea de lo importante que es esto, la última vacuna relevante que se desarrolló fue la vacuna de la influenza,
y para su desarrollo se invirtieron más de 10 años, cerca de 10 años. Estamos hablando que a un año del inicio de la epidemia ya tenemos muchas vacunas en fase 3 y algunas vacunas que han terminado su fase 3 y en donde ya tenemos resultados preliminares. Parece ser que la mayor parte de ellas tiene un perfil de eficacia muy bueno y sobre todo son seguras. Pero es importante que yo resalte que todavía carecemos de información suficiente para hacer un juicio crítico sobre los resultados de estos ensayos clínicos. Quiero resaltar también que yo no creo, y este es un punto de vista muy personal, que ninguna vacuna, por muy eficaz que sea, va a resolver el problema de esta pandemia. Recordemos que hace unos años otro coronavirus llegó al humano, que es el MERS, y a principios de este siglo tuvimos al primer SARS-CoV, y ahora tenemos al SARS-CoV-2. Entonces, la perspectiva de que otros virus nos empiezan a infectar nos hace pensar que las vacunas no van a resolver el problema. Van a ayudar, sí, y van a ayudar mucho, pero quien en realidad va a cambiar el curso de la humanidad es cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la prevención y a través de replantear nuestros estilos de vida. Creo que es momento de empezar a cambiar nuestros estilos de vida a estilos más sanos, más saludables, y ahora más que nunca hay que enfocar nuestros esfuerzos al desarrollo de la medicina preventiva. Porque en el caso específico de este virus, recordemos que está afectando principalmente a enfermos crónicos y con enfermedades descontroladas. Si nosotros fuéramos capaces de controlar mejor a nuestros diabéticos, de controlar mejor a los hipertensos, de reducir la prevalencia de obesidad en nuestro país, eso creo que tuviera mucho más impacto que cualquier otra vacuna. Y con esto concluyo y les agradezco nuevamente esta invitación. No quisiera seguir hablando, en cambio me gustaría responder preguntas que suelen ser más interesantes de lo que yo pueda decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abraham. La verdad es que su experiencia en investigaciones para la salud que realiza en Kohler y Milstein Research, la verdad es que es muy valiosa para entender de mejor forma el desarrollo de la vacuna para el SARS-CoV-2. ¿Sí? Y si está de acuerdo, podemos empezar, como bien menciona, con las preguntas y comentarios que aquí nos han enviado. ¿Sí? Estamos aquí revisando el chat. Y por aquí hay una pregunta que nos dice, el doctor Edgar García justamente menciona, ¿qué pasa si una persona se vacuna en estos protocolos de fase 3? ¿Se puede vacunar posteriormente con alguna vacuna aprobada? Pregunta muy importante y que en todas las pláticas informativas que hemos dado acerca de estos ensayos clínicos es una pregunta recurrente, por lo tal agradezco mucho que el doctor Edgar me la haga. Si es seguro recibir una segunda vacuna, es algo que no tiene una respuesta en este momento. Es decir, no hay ensayos en donde el sujeto haya estado expuesto a 2 vacunas diferentes. Lo que no hay que perder de vista es que independientemente de la vacuna, todas las vacunas están enfocadas al mismo blanco, que es la proteína S. Y esta respuesta se irá resolviendo a través del tiempo. Ahorita no podría yo responder de manera categórica si es seguro que una persona que haya recibido, por decir, una vacuna vectorial, no vaya a tener algún efecto adverso si recibe luego una vacuna RNA o una vacuna DNA o de otro tipo. Desde mi punto de vista, creo que no habría mayor problema, pero es algo que es importante verificar.
a través de la experiencia que estamos adquiriendo con las vacunas y con los ensayos clínicos. Excelente. Y bueno, ahorita justamente que menciona el tema de la información, que bueno, por la velocidad con la que hemos, se ha trabajado en el desarrollo de estas vacunas, surge mucha información y ya lo mencionaba antes, ¿no? No toda es información confiable o finalmente que tenga un sustento científico. En este sentido, Rubén Morales García nos pregunta aquí, nos dice, bueno, lo voy a leer aquí textual. Dice, es muy importante lo que menciona acerca de la publicación de la información en medios periodísticos. ¿Cómo saber la confiabilidad de las fuentes de información de los periódicos? Mire, las fuentes periodísticas no son una buena fuente para obtener información científica, en definitiva. Y quiero aclarar algo, no estoy poniendo en duda lo que se ha publicado, no estoy poniendo en duda la eficacia que han descrito que tienen otras vacunas. Lo que a mí me preocupa es que todavía no se hayan publicado estos resultados en donde debe ser, no en los periódicos convencionales, sino en revistas científicas. Porque la información que se difunde a través de los medios masivos es información parcial y normalmente resaltan los encabezados, es decir, tal vacuna es 95 eficaz y mañana la mía es 97. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí hay una guerra comercial entre las empresas que están patrocinando las diferentes vacunas. Nosotros como científicos tenemos que hacernos a un lado y tenemos que ser mucho más críticos y no caer en este juego. Insisto, no pongo en duda yo la información que se ha difundido, pero creo que es muy importante que se pueda publicar de manera completa en los lugares correctos que son las revistas médicas. Respondiendo puntualmente a la pregunta del señor Morales, yo creo que para tener la mejor información siempre tenemos que tener algún médico de confianza o alguna persona de confianza. Voy a poner un ejemplo. En temas en los cuales yo no soy experto, puedo tener una percepción de la realidad, pero mi percepción nunca va a ser igual, ni siquiera cercana a la de un experto. Así que si yo necesito saber acerca de mecánica, de arquitectura o de lo que sea, lo más importante es buscar las opiniones de los expertos y no basarse en las notas periodísticas. Las notas periodísticas no garantizan la verdad en la ciencia. La ciencia tiene un método y lo que hace particulares a las revistas médicas es que tienen un comité editorial muy estricto que se va a encargar de revisar toda la metodología, que se va a encargar que nos den toda la información, que no se oculte nada, para que nosotros podamos generar un juicio apropiado de sus resultados. Correcto. Sí, y bueno, ahorita que menciona un poco de esto, de las, bueno, su postura, las investigaciones que se han realizado, aquí Paola Jimena nos pregunta si existe algún riesgo alguno de que el vector sufra alguna mutación que pudiese poner en riesgo la salud del sujeto que la recibe. No, mire, los vectores que se están utilizando, en el caso de CanSino, es un adenovirus 5, en el caso de AstraZeneca es adenovirus 26, perdón, AstraZeneca es la ChAdOx1, es un adenovirus que solo infecta a chimpancés. En el caso de otras vacunas chinas y la de Janssen es el adenovirus 26. Todos ellos son virus no replicantes, es decir, no van a infectar al individuo, no van a proliferar. Su única función es ser transportadores de un pedacito del virus, que es la proteína S, y que tampoco es capaz de infectar al individuo. Es decir, ni con las vacunas vectoriales,
ni con las vacunas de RNA mensajero el individuo tiene riesgo alguno de infectarse, o sea, de tener COVID, y mucho menos de ser contagioso. Y ahí sí puedo ser categórico respondiendo esta pregunta. No son vacunas que pongan en riesgo al individuo. En relación a la mutación, no pueden mutar porque no se proliferan. Entonces son muy estáticos. La mutación del virus SARS-CoV-2 es otro tema. Y no me gustaría meterme en ese asunto en este momento. Es un tema complejo que habría que platicar en otro momento. Excelente. Sí, de hecho yo creo que hay aquí varias preguntas que hacen los asistentes al webinar del día de hoy. Y yo creo que, bueno, si está de acuerdo, también en un futuro podemos hacer otro evento ya con una temática igual, a lo mejor más amplia, ¿no? Ya que tengamos más información científica. Claro, claro, para mí es un privilegio platicar con ustedes, desde luego. Excelente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen llegar, que dice, si ya le dio una persona COVID confirmada por PCR, ¿es factible y viable poder vacunarse cuando se liberen estas vacunas? Bueno, aquí recordemos que lo que nosotros sabemos no tiene más de un año, porque la epidemia tiene ese tiempo de duración. Entonces, una de las grandes preguntas es cuánto tiempo dura la inmunidad al virus. Es decir, si yo ya me infecté con el SARS-CoV-2, ¿cuánto tiempo voy a estar protegido? Y si bien sabemos que actualmente hay casos de sujetos que se han vuelto a infectar, es decir, que puede ocurrir la reinfección, estamos hablando de garbanzos de a libra, es decir, son muy escasos, muy escasos los pacientes que han tenido reinfecciones. De tal manera que parece ser que el SARS-CoV-2 genera una respuesta inmune generosa y que hasta este momento podemos decir que tiene una duración cercana al año. Si esta respuesta inmune se va a mantener más tiempo, es algo que solo el tiempo nos dirá. En los ensayos clínicos, si ya tuviste SARS-CoV-2 confirmada por PCR, eso te excluye de ser un candidato, por razones principalmente de la metodología, porque puede alterar los resultados. Si esos sujetos pueden o no ser vacunados, yo no veo ningún inconveniente. Yo creo que si ya fueron infectados, podrían recibir una vacuna, pero siempre es importante que cada uno de los casos sea evaluado. Es decir, esto no lo estoy diciendo para la población en general. Creo que cada individuo debe acercarse a su médico, evaluar sus circunstancias, evaluar su condición y decidir junto con él si es necesario que reciba la vacuna cuando ya fue infectado por el SARS-CoV-2. Y la razón de vacunarse está en función de que todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad al virus. Si la inmunidad es corta, independientemente que yo me haya infectado, lo más probable es que necesite ser vacunado. Entonces, vean qué interesantes son las preguntas y creo que puede ser mucho más interesante responderlas a que yo siga hablando de temas durante 20 minutos más. Así que estoy abierto a cualquier otra pregunta. Sí, por aquí nos están preguntando un poco si pudiera hablar un poco más sobre el convenio que tiene precisamente COLEF con el gobierno del estado para todo este tema del desarrollo de la vacuna. Bueno, los convenios son algo confidencial. Entonces, yo no puedo hablar públicamente de eso. Lo único que puedo decir públicamente es que la Secretaría de Salud y el gobierno del estado de Yucatán han facilitado mucho el desarrollo de la investigación en el estado. Pero atrás de todo nuestro trabajo hay mucha gente. Tal Agustín Orán, la misma Escuela de Medicina. A nivel mundial hay mucha gente que está colaborando. Podríamos decir que nosotros
en realidad que estamos desarrollando los ensayos clínicos solo representamos el 1% del esfuerzo. Y esto es algo que a mí me ha gustado mucho, porque este es un problema muy importante, en donde no importa si eres de un partido, si eres del otro, si eres una institución pública, si eres una institución privada, no hay que perder de vista cuál es el objetivo primordial, que es resolver este problema de la pandemia. Así que todos los acuerdos a los cuales se llegue para favorecer, que sean facilitadores del desarrollo de la investigación, para mí son bienvenidos. Y estos acuerdos que hemos tenido con la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, sin duda, han favorecido, han facilitado y han allanado el camino para que nosotros podamos avanzar en las casi 14 líneas de investigación que tenemos. Excelente. Sí, finalmente la contribución que se hace como bien dice, ¿no?, a resolver el problema es lo principal que debería preocuparnos hoy en día. Y por aquí tenemos otra pregunta igual, regresando un poco a lo que platicabas durante la exposición de las vacunas vectoriales contra las vacunas ARN, ¿cuáles pudieran ser las más confiables con base a los resultados que tenemos hoy en día? No es posible hacer un juicio comparativo. Habría que hacer un ensayo clínico comparando una vacuna vectorial contra una vacuna RNA mensajero. Tendrían que ser en estudios paralelos. Entonces, yo no quiero estar a favor o en contra de alguna. Yo creo que la mejor vacuna que puede recibir una persona es a la que tenga acceso en este momento. Si es una de RNA, adelante. Si es una vectorial, adelante. ¿Cuáles son las diferencias que pueden decantar una decisión? Número uno, el costo. No es oficial, pero parece ser que las vacunas RNA van a tener un costo cercano a los $100. Y algunas de las vacunas vectoriales incluso van a ser... Esa es una. La segunda, la tecnología RNA implica que estas vacunas tienen que ser conservadas a menos 80 grados centígrados. Es decir, imaginemos el esfuerzo que va a implicar no solamente conservar, sino distribuir, almacenar, o sea, crear una red de menos 80 grados centígrados es algo no solamente complejo, sino muy costoso. Yo creo que las vacunas RNA mensajero van a llegar a vacunar a algún grupo de gente, pero las vacunas de más fácil acceso y de más fácil distribución son las vectoriales. Primero, porque una de ellas es una sola dosis. Y segundo, porque pueden conservarse a temperaturas de alrededor de 4 grados centígrados y no necesitan estar a menos 80. Y yo en este momento se me viene a la cabeza la imagen de nuestras heroicas enfermeras yendo a través de las comunidades más remotas del país, vacunando de casa en casa, y lo hacen todos los años en las campañas de vacunación. Bueno, una de las ventajas que pudiera tener las vacunas vectoriales es que pueden ser distribuidas más fácilmente por la temperatura a la cual tienen que ser conservadas. Así que si me preguntas cuál es la mejor vacuna que te puedes poner, mi respuesta es muy clara, la que tú tengas a la mano. Excelente, muchísimas gracias, doctor Abraham. Y bueno, por el momento parece que son todas las preguntas. De todas formas, si hubiera alguien más que tuviera alguna duda adicional, la grabación del evento, del webinar, será publicado en todas las redes sociales de la Facultad de Medicina oficiales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y pues bueno, seguramente también con el doctor Jesús Abraham se hará la publicación. Entonces ahí puede seguir comentando, haciendo sus preguntas para el doctor Abraham Simón. Y bueno, ahí le daremos seguimiento a cada una de las preguntas, ¿sí?
Doctor Abraham, no queda más que agradecernos por compartirnos sus conocimientos, experiencias, sus opiniones sobre este tema tan relevante el día de hoy. No sé si hubiera algo adicional que quisiera comentar antes de que cerremos la sesión. No, nuevamente agradecer a todos ustedes por esta invitación y por hacerme parte de este proyecto de webinar, y aprovechar para agradecer nuevamente a toda la gente que está haciendo un gran esfuerzo por trabajar en investigación, independientemente de qué país sean, independientemente de otras cosas. Creo que este es un esfuerzo que tiene que ser colectivo. Todos tenemos que contribuir con una pequeña gota, porque gota a gota podemos construir un océano. Y finalmente agradecer a todos aquellos voluntarios que ya suman cientos, que han participado en los ensayos clínicos para el desarrollo de la vacuna, no solamente aquí en Yucatán, sino en México y en otros países. Y a toda la gente que nos acompañó esta mañana, les agradezco mucho y aprecio que hayan tomado un poco de tiempo para platicar con nosotros. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Pues bueno, seguiremos en comunicación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y ahí se podrán enterar igual de eventos que tenemos próximamente. Muchas gracias al doctor Jesús Abraham, al doctor Carlos Castro, que se encuentra también aquí presente, y al doctor Edgar García, quienes nos ayudan a impulsar día a día el conocimiento constante entre los profesionales de la salud. Muchas gracias a todos, y cualquier duda, en la pantalla están viendo los datos de contacto del doctor Jesús Abraham. Tengan buen día a todos. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Adiós, gracias. Pablo, gracias.